Muy buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos señoras y señores, bienvenidos amigos al calor de esta tertulia, la última por cierto antes de marchar a las elecciones generales, antes de que llegue ese 22 de mayo, que para muchos es un día que deseamos que pase, aparte de todos esos tópicos que se dicen de la fiesta de la democracia y todo eso, muchos deseamos que pase por una simple razón, porque ya 2 semanas de campaña electoral agota al más pintado. En fin, vamos a darles la bienvenida a quienes son hoy nuestros contertulios, nuestros invitados para analizar este y otros asuntos, por ejemplo también esa plataforma creada y denominada algo así como Democracia Real Ya, y que esta pasada noche han permanecido pernoctando, podríamos decir, acampados en la Puerta del Sol. Bueno, vamos a dar la bienvenida a Román García, que es profesor de filosofía. No sé si, Román, filosóficamente hay forma de explicar todo esto de las elecciones, pero no es fácil, ¿no? ¿Qué tal? Bienvenido. Bueno, buenas noches. No, desde el punto de vista filosófico no habría que tirar de categorías sociológicas. Sí, filosóficamente aquí poco se puede decir. Vamos, se puede decir de cuestiones generales, ¿no? Como el tema de la democracia, como el tema de... Y luego, claro, los análisis a los que pasas en concreto, pues serían los que puede hacer cualquier ciudadano de tipo sociológico, ¿no? Bueno, José Alba es profesor de Economía de la Universidad Ovetense. ¿Qué tal, José? Bienvenido. ¿Qué hay? Buenas noches. Es un tiempo que no estaba con nosotros, así que le damos la bienvenida a este programa. Hombre, económicamente igual sí es más fácil explicar. Por ejemplo, lo de esto que decíamos de democracia real ya. O sea, la gente no tiene un duro y además no ve futuro. Y eso afecta a su bolsillo y afecta al final a su ánimo. Sí, ¿no? Económicamente se diría que hay algunos desengaños que la gente percibe muy directamente. Claro. Pero sobre todo lo que se ve también es que hay pues todo un jaleillo en el cual pues más allá también de la economía pues tendríamos hasta para varias obras de teatro, ¿no? Si Shakespeare reviviera pues podría hacer 300 o 400 con lo que ha pasado aquí estos 3 últimos años, ¿no? Sí, sin duda. Bueno, debemos confiar en que esto es un ciclo y va a cambiar la situación económica. ¿Qué dice la economía, los manuales de economía al respecto? No, realmente la verdad es que se ve un cambio muy importante y difícil porque Europa está en una situación que, hombre, ya viene arrastrando desde hace tiempo, pero que se ha visto forzada, digamos, a replegarse en este periodo, y veremos si no tiene consecuencias también de otra índole, ¿no? Y particularmente en el caso español, desde luego, pues hemos pasado de tener unas condiciones excepcionales que parten ya de la apertura en los años 60, donde éramos el único país que estaba ahí para poner la vela al viento que había, a tener después una integración fantástica en las comunidades europeas y demás. Y claro, ahora resulta que es que el viento sopla al revés, ¿no? Y realmente pues se plantea ahí un tiempo difícil. Un tiempo, o sea que esto no va a ser cuestión de poco tiempo. Vamos a pasar unos años de travesía del desierto. Sí, pero además, claro, es un poco la necesidad de reinventarse, al menos en España, ¿no? Bueno, Román mantiene que la crisis no existe, con lo cual a partir de ahí es una de las teorías y las tesis el otro día estaba yo escuchando a Felipe González y dice lo mismo que yo, que esto no es la crisis, que la crisis va a venir, porque no se han puesto las medidas y entonces que la crisis va a venir, ¿no? O sea que la crisis no ha llegado que todavía. No ha llegado, que lo que se han hecho han sido parches, que no se han tomado las medidas adecuadas y que lo único que es esperar a que venga. Pues si esto no es crisis y lo que está por venir va a ser peor. Hay gente que participa de la idea de que lo más gordo está por venir. No, hombre, yo creo que realmente se ha pasado ya ahí una época de gran confusión, por lo menos, y ahora parece que ya se va un poco tocando suelo y viendo un poquitín cuáles son las perspectivas, bueno, con medidas que desde luego son duras y que a nadie van a gustar. Pero bueno, que ya hay algunos países que están incluso asomando la cabeza un poquitín, ¿no? Ya sea Alemania, por ejemplo. Y bueno, nosotros vamos ahí un poco rezagados, pero también lo que decía, ¿no? Que en general para España se diría que hay más amplitud de variación entre las épocas de bonanza y las épocas de vacas flacas. En Asturias no, en Asturias tenemos un péndulo que oscila menos, ¿no? Es cierto. Lo que pasa es que una economía, un Estado puede soportar en su economía 5 millones de parados mucho tiempo y tener que estar pagando ese subsidio mucho tiempo. Realmente es complicado, ¿eh? Ahora, tenemos bastantes cotizantes,
pero claro, hay muy pocos ingresos fiscales, pues se están derrumbando muchísimas de las cajas de todo tipo. No digo cajas de ahorro, sino las tesorerías de comunidades autónomas, ayuntamientos, ministerios. Bueno, realmente es difícil que con poca actividad ahí lleguen los fondos suficientes para atender mucho otro tipo de necesidades, independientemente ya de lo que sean las cuentas de seguridad social en sí. Y después, claro, también están temas importantes que en su día ya se plantearon, ¿no? Que es cómo financiar todo esto, ¿no? Porque cabría, es una fórmula que en algunos países se ha planteado, aquí se pensó también, desvincular a veces las cotizaciones de la financiación de la seguridad social. Imaginémonos, por ejemplo, y aunque alguien piense que puede ser más regresivo, si a partir del IVA se captasen dineros para la seguridad social, no habría, digamos, una penalización a la posibilidad de empleos, ¿no? Bueno, o se podría, a la hora de exportar productos, eliminar ese componente del precio que se pone en frontera, ¿no? Bueno, ahí hay toda una serie de cosas que dan lugar a una amplitud de escenarios grande. Bueno, yo creo que el tema del cambio se ha producido, ¿no? O sea, teníamos un problema que no es económico, que es de modelo. Es de modelo que viene desde hace mucho tiempo, ¿no? O sea, yo creo que todo esto que se está hablando no tiene que ver con movimientos especulativos, ni con cosas de estas, ni con la crisis del ladrillo, ni nada, sino con un problema de modelo. El modelo es el que determina esas contradicciones que salen, ¿no? Y claro, y eso es lo que no se está cambiando ni se va a cambiar, claro. Pero claro, eso tiene un límite y de hecho está ahí, ¿no? Hay a todos los niveles, o sea, esto no, cuando se tiene una crisis, normalmente no es que se tiene una crisis en un problema en concreto, sino que se unen una serie de problemas y claro, la salida que se dé es lo difícil, ¿no? De todas maneras, yo creo que ya se ha dado el paso, ¿no? Yo creo que estábamos en un modelo kantiano hasta ahora, estábamos en el formalismo de Kant, las relaciones internacionales, las institucionales, los juzgados, era un modelo formalista. Esto yo creo que a partir de la ejecución de Bin Laden, bueno, ya venía de mucho antes, pero yo creo que es por poner el límite, se ha pasado a otro modelo que es el hegeliano. Los dos son del siglo XIX, quiero advertir por si alguien piensa que con esto damos un gran paso, vamos a seguir en el siglo XIX. Incluso, bueno, el otro día estaba discutiendo esto con alguna gente y decía que no era exactamente pasar al hegeliano, sino era volver a la Biblia, al ojo por ojo y diente por diente, con lo cual, bueno, sería volver a por lo menos al siglo -1, -2 o por ahí, ¿no? Con lo cual es todavía más patético, ¿no? Pero bueno, suponiendo que sea una evolución hacia el modelo hegeliano, pues tiene las dos cuestiones, ¿no? Que por lo menos todo se va a mover, o sea, las relaciones internacionales, económicas, etcétera, etcétera, se están cuestionando. De hecho, cuestiones tan sólidas como era la Unión Europea hace 4 días se están tambaleando, se está discutiendo hasta la libre circulación, que era precisamente el acuerdo político más básico que había, y se está discutiendo. Y todo esto va a llevar a tener que reformular todas las cosas. Y yo creo que, desde luego, la economía, tenga razón Felipe González o no, va a tener que remodelarse entero. Y yo creo que lo que está pasando con todo el tema este de democracia real y democracia ya, pues viene al hilo de las indignaciones de la población con ese formalismo que está operando hasta ahora, que claro, en un momento de vacas flacas donde se ve lo que cuestan las cosas, ¿no? Pues se demanda, ¿no? Que gente gaste 3.000 euros o 3.000 dólares en una habitación con el dinero de todos, que no tenemos que olvidar eso, que lo estamos pagando todos. Pues claro, cuando la misma gente o gente parecida aprueba que el salario mínimo interprofesional son 600 euros, pues claro, lleva a la indignación, ¿no? Que también es una de las, digamos, de los elementos básicos de las plataformas estas, ¿no? La indignación. Sí. Y autodenominan indignados. Claro, sí, bueno, viene ahí a relación de un manifiesto que se ha hecho de indignados. Y yo creo que esto
cada vez va a saltar por descontentos de muchos lados, ¿no? O sea, eso de intentar sociológicamente centrarlo pues en la izquierda o en tal, no. Lo cual es bueno en cuanto a cuestionamiento del sistema y reflexión sobre el sistema, pero también puede ser muy negativo en cuanto que esto da lugar a salvapatrias, a demagogias, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, entonces, bueno, es una situación dialéctica que puede reventar por muchos sitios, ¿no? Pero, ¿os imaginabais que esto iba a ocurrir así como en los países árabes, que un día se iba a levantar la gente aquí? Hombre, no llegamos a esa situación, ¿no? Pero que podía llegar la gente a salir a la calle, a pedir este tipo de cosas, o... No parece que sea tan de repente. Lo que sí, de un par de años acá, lo que ha habido ese descubrimiento de que nosotros también estamos dentro de la posibilidad de que nos surjan problemas, ¿no? Porque con crisis industrial por el medio y con muchos problemas que hubo, particularmente en Asturias, realmente desde los años 60 hasta ahora, digamos, la evolución fue espectacular. Yo comento muchas veces algo que comenta Ramón Tamames, ¿no? Cuando publicó en el año 60 por primera vez su estructura económica de España, había aquí el doble de carros de tiro animal que de vehículos automóviles, con lo cual no hace falta decir ni una palabra más para definir lo que era España, ¿no? Y de ahí para acá hubo una serie de circunstancias muy buenas, exteriores, que nos permitieron vincularnos a un crecimiento importante, a una mejora de renta y a que surgiesen unas generaciones que lo que han conocido realmente es esa situación, que han nacido también con la democracia instalada o que han vivido ya con esa democracia instalada. Entonces, claro, de repente cuando se descubre que todo eso se tambalea y que realmente parece que no se buscan soluciones o no se dan soluciones o no se tienen en cuenta algunas claves que tradicionalmente estaban ahí, bueno, pues parece normal que surja esto, que a veces, todo hay que decirlo, yo creo que se amplifica mucho con la cuestión de Internet, en fin, de todas las fórmulas a través de las cuales ahora se comunica la gente, ¿no? A veces hay quizás una exacerbación de la importancia de las herramientas. Yo diría que hasta hay gente que participa en estas cosas por el propio interés, digamos, en hacer ver que todo esto está funcionando y que hay una efervescencia y que forma parte de una especie de nueva modernidad de las telecomunicaciones y que somos capaces de concentrar a muchísima gente. Hay una parte sustancial y otra parte que a lo mejor tampoco es insustancial, pero que a mi juicio tiene bastante que ver con la cuestión esta de decir, nosotros también estamos en ese mundo mediático, intercomunicado, instantáneo, global, le damos ahí a nuestro móvil y de repente tenemos 3.000 seguidores. En fin, hay que pensar que algo de eso hay también. Bueno, yo creo que aquí el primer tema es qué van a pasar en Alemania, ¿no? O sea, cuánto van a aumentar los verdes. Que eso yo creo que es una fuerza que está ahí con muchísimas contradicciones, pero que puede pegar una variación muy importante a partir de todos los acontecimientos que ha habido, y eso puede dar un giro que tiene que ver con dos cuestiones que bueno, España se va a tener que enfrentar en los próximos meses, ni siquiera años, y que tiene que ver, claro, con lo que haga Alemania, que es si España va a seguir dentro del euro o va a salir fuera. Claro, si va a salir fuera, o sea, dentro del euro es muy difícil plantearse movimientos alternativos y tal, porque bueno, dentro de todo estás dentro de la economía europea, todo el mundo está más o menos de acuerdo de salvar la isla, etcétera, etcétera. Pero si se sale del euro, que entonces pasemos a pagar toda la inversión que se ha hecho para entrar en Europa directamente, vamos a estar a flor con otras cosas, etcétera, etcétera, pues evidentemente eso le dará mucha más cancha a todos los movimientos alternativos, ¿no? Y sobre todo, pues con una crisis mucho mayor desde el punto de vista subjetivo, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí y de hecho, bueno, pues eso es lo que están discutiendo en Europa, ¿no? Y es por lo que
Zapatero ha aceptado todas estas medidas, ¿no? Se le amenaza con esas cosas y entonces Yo pienso que la salida del euro sería impensable, más que inviable. No es que lo decida aquí, o sea, es una cosa de las dos velocidades del euro que se viene discutiendo. Tienen un pequeño sistema por ahí que sería no salirse, pero bueno, en fin, algo... Bueno, eso de no salirse pero estar fuera, pues también sería... Pero bueno, de todas formas, lo que sí está claro es que esas condiciones que decía tan excepcionales que tuvo España empezaron a quebrarse desde el momento en el que resurge, bueno, lo que puede ser una realidad supranacional. No vamos a decir que el Imperio Austrohúngaro o la Hansa, pero bueno, a partir de la quiebra comunista, yo de hecho en los años 90 coincidí muchas veces en toda esa zona centroeuropea pues con empresarios alemanes que se movían a Polonia, a Hungría, a Chequia. Y claro, las vinculaciones, los lazos, la facilidad para entenderse desde Holanda hasta bastantes kilómetros tierra adentro. Polonia está comprando empresas asturianas. Entonces, la pujanza que tiene toda esa zona realmente a nosotros nos deja, independientemente de la crisis que se añade, en una situación bastante periférica. Porque bueno, realmente ahí hay unas oportunidades muy importantes para todas esas empresas alemanas que empezaron además con la experiencia de engullir la antigua RDA y demás. O sea que es una situación y de todas maneras yo creo que los que están fomentando esta situación es la clase política. O sea, quiero decir que esto no es un tema económico, o sea, es un tema político. O sea, son los políticos con la demagogia, con los acuerdos, con los pactos, con la falta de ética. O sea, el que uno esté apoyando a un corrupto y otro esté apoyando a otro, y etcétera, etcétera. Hay imputados en todas las listas. Pues eso. Y que la única cuestión que sirve la palabra ética en todo el tema de la política es para echarle al otro el que tú eres más que yo, pero no para coger y decir, bueno, pues vamos a ver qué normas se ponen aquí para purgar o para higienizar la vida política, ¿no? Tal. Cuestiones tan escandalosas como el tema de lo de viajar en primera a los eurodiputados, o lo de el delegado del gobierno que pida el plus de productividad en la carrera docente, pues son cosas ya como decir se ha perdido el norte. Y claro, eso debería haber unos patrones éticos, un comité ético que dijera, bueno, usted no se puede seguir dedicando a la política porque usted ha perdido las relaciones con los ciudadanos, usted está fuera de la sociedad. O sea, alguien que no sabe que tiene el nivel 30 es que está fuera de la realidad, está fuera del mundo. No es que tenga derecho o no tenga derecho. ¿Eso del delegado del gobierno? No, es en todo en general. Yo creo que hay un pequeño problema que está pasando en la clase política, que determinadas cosas que son anormales, pues las entienden como normales, que las entienden como propiedad, como propias, ¿no? O sea, yo hay una cosa que digo que me parece mucho más grave todavía que esto, ¿no? O sea, hay una cosa que se viene practicando en toda la administración, que es el tema de la adjudicación directa. Es una ley de contratos del Estado, estaba prohibido desde siempre. Lo que pasa es que como hay que poner un límite, pues se pusieron 18.000 euros. Bueno, pues por gestión, pues todo el mundo dice, bueno, tengo 36.000 euros que adjudicar, no lo puedo adjudicar directamente, me corre prisa porque mañana necesito, y entonces tengo que comprar 36.000 euros de mesas y sillas, y entonces pues 18.000 de sillas y 18.000 de mesas, y lo adjudico. Y echa la ley y echa la trampa. Claro, ¿eso éticamente es calificable de alguna manera? Bueno, eso es logística desde un punto de vista normal. Claro, ahora cuando lo haces siempre, empieza no solo a ser éticamente no correcto, sino que empieza a ser delictivo. Y sobre todo, no ya cuando tú estás en la oposición y tienes un partido del gobierno que es de otro, y tú como gestión estás bloqueado por todos los sitios y lo tienes que hacer. El problema es cuando tu partido está en el gobierno y tú estás haciendo eso. Y no eres capaz de proponer una ley para modificar, en todo caso que fuera necesario, que yo cada vez lo veo menos necesario, pero bueno, o sea, suponiendo que eso es malo para todos, y hay que hacerlo, pues lo lógico es hacer una iniciativa parlamentaria que normalice lo que tiene que ser, ¿no? Y no justificarse con el sentido de es que lo hace todo el mundo. Ese lo hace todo el mundo es no ver
en las irregularidades en las que estás cayendo. Es cuando empiezas a pensar que todo es tuyo. O sea, que tú estás administrando tu casa. Bueno, claro, yo en mi casa no tengo que pedir 2 presupuestos. Lo hago con quien me da la gana. Y no tengo que desdoblar tal. Claro, pero es mi casa. Es que has comentado un tema fundamental, que es el de la administración. Y seguramente lo que hemos confundido en alguna ocasión es administración con alguna referencia, digamos, dictatorial o algo por el estilo, ¿no? A lo largo de los últimos 20 o 30 años, el cambio que ha pegado la administración ha sido de tal calibre que, sin haber marcado muy claramente un modelo eficiente, realmente se va a veces a un control absolutamente excesivo en los gastos más nimios. O sea, yo puedo decir que tengo actas de intervención por menús del día de 500 pesetas en Picos de Europa, y sin embargo, después, por cuestiones multimillonarias, pues siempre están bien documentadas o siempre van con los expedientes son mucho mejor resueltos aparentemente. Bueno, pues se hace la vista gorda y se incurre en cuestiones que no son ya de detalles, de menudencias, sino que estamos hablando, pues oye, que de repente el metro cuadrado de espacio que ocupa la administración se pague no a precio de oro, sino de diamantes. En fin, cosas absolutamente aberrantes, ¿no? Compras de equipamientos deportivos impensables en cualquier país, en fin, desarrollos de instalaciones, de macroinstalaciones, ¿no? Aquí tenemos un muselón, un hospitalón. Hace poco encontraba un responsable, un asturiano, que es responsable de control presupuestario de la sanidad en Australia. Venía de ver el UCA y estaba aterrado de los costes que se podía suponer, ¿no? Por la propia estructura. Y es precioso, pero en fin, varias veces repitió, en Australia ese lujo no nos lo podríamos permitir. Es que hay una cosa, hay una cosa como ciudadana, ¿no? Que es, no sé si os habrá pasado a vosotros, ¿no? Pues no sé, yo tomo copas que son un poco más caras de lo normal. Entonces a veces coincido con amigos y entonces estoy tomando una copa y él pide una cerveza. Bueno, pues está. Bueno, si es así ya, cada uno está en eso y bueno, pero yo si de mano me encuentro con una persona que sé que toma una cerveza y yo voy a tomar una copa, pues me corto y no pido, porque sé que si va a pagar él no es equiparable. Yeah. Ese principio de la realidad que tenemos los ciudadanos, sí. Es el que se pierde cuando se llega a la política. Entonces una persona que en su vida ha comido en un restaurante de 4 tenedores, de repente pasa a ver normal, porque paga la administración, el ir a comer a un sitio de esos, ¿no? Y claro, y encima con el fondo con los fondos del erario público, ¿no? Sí. Y encima pierde totalmente la dimensión, ¿no? O sea, porque yo no sé, o sea, eso, volvemos por poner el ejemplo manido de la habitación. O sea, yo no sé, si alguien duerme en una habitación de 3.000 euros, pues eso, salvo que lleve servicios irregulares de ese tipo incluidos, pues no sé, o sea, bueno, pues justificar que si es que las sábanas son de seda y tal, ¿no? Pero ahí es donde creo yo entra el desencanto de la población. O sea, esta situación que vivimos, porque vaya a llegar otro partido, no va a cambiar, y es lo que mucha gente se da cuenta de cara al 22 de mayo y quizá por eso han salido a la calle. Ese es el tema. El problema no es que hay un partido político que está desgastado, no, es que el otro no dice absolutamente ninguna alternativa. O sea, las medidas restrictivas de la crisis que se han tomado, que claro, que los ciudadanos nos indignamos, ¿no? O sea, ¿para qué resulta que reducen a los funcionarios el sueldo y a las pensiones? ¿Para que los diputados cobren más dietas? ¿Para que se paguen más gastos para que se especule con? Y claro, si el partido de la oposición estuviera denunciando eso y dijera, no, restaurar el sueldo de los funcionarios, no, vamos a poner el retiro a los 65 otra vez, vamos a tal, o sea, o medidas incluso más progresistas, ¿no? Pero no, de eso no se habla. ¿Por qué? Porque se va a mantener. Entonces, claro, la sensación que tiene, la sensación que tiene la gente es que el voto es perdido. El voto es perdido. Y yo creo, bueno, se va a ver con la abstención, que va a ser importante. Pero sobre todo con este tipo de colectivos, yo creo que esto cada vez va a ir a más, o sea, porque no hay alternativa. Sí, de todas formas, lo que sí es llamativo es que por una vez ya se empiecen a plantear, aunque sean recomendaciones de voto o de no voto, ¿no? Porque la gente debería ser consciente del poder que tiene ahí, ¿no? Esta gente que normalmente tiende a abstenerse,
pues al final lo que hace es colaborar más con el poder, ¿no? Yo particularmente a muchos amigos que se abstienen o votan en blanco siempre les digo lo mismo. Digo, mira, tú vete allí, recoges una papeleta de cada partido y luego las papeletas de los partidos que peor valoración te merezcan, pues las tiras, y de las demás, mira, esta es la vuelta y sin mirar siquiera metes una al sobre. Y si todos hiciésemos eso, pues veríamos que realmente, yo no lo hago, pero vamos, dar un voto en blanco o una abstención realmente es potenciar a quienes son los partidos que están más instalados en el poder. El planteamiento de estas plataformas es lo de que me devuelvan el voto. O sea, yo quiero ser portavoz de mi voto, no te lo quiero dar. Ese es el problema. Y sobre todo, claro, en estructuras organizativas de tipo asambleario, tipo anarquista, pues bueno, les pueden dar muchos problemas, ¿no? Y de hecho, bueno, lo que está pasando en Madrid, pues... Y además es una consecuencia como lógica, ¿no? Yo cuando nos bajaron el sueldo de los funcionarios dije, uy, se ve cómo quieren resolver la crisis, porque justo cuando nos bajaron el sueldo de los funcionarios aumentaron el sueldo de la Guardia Civil. Entonces, claro, eso quiere decir que es un modelo de solución de la crisis, ¿eh? O sea, la tienen. Claro, a estos tipos se reunieron 2.000 personas en una manifestación. Es absolutamente irrisorio y quedaron 200 o 300 personas acampadas el día siguiente y les mandan la policía a las 5 de la mañana a desalojarlos sin chapas, o sea, una cosa que desde el punto de vista del Estado de Derecho es como para que todos dijéramos, pero bueno, ¿de qué va esto, no? O sea, ¿qué tipo de delincuentes tenemos en la administración, en el gobierno, para que se mande a la policía sin chapas, con pasamontañas, con cosas ahí estrambóticas, que parecen más grupos de extrema derecha que otra cosa, ¿no? Y claro, hacen el desalojo de tal. Al día siguiente, 12.500 personas, ¿no? Es la reacción normal. Y esa es la reacción que se va a producir precisamente utilizando este tipo de métodos, ¿no? Bueno, pero que esto no deja de ser algo que se digiere en las políticas de comunicación que tienen todos los grandes partidos, que al final, pues, cabe la posibilidad que quede como la anécdota de que tal día, pues, ocurrió eso, ¿no? Depende que tenga una continuidad, que bueno, sí, es posible que una actuación, digamos, un manejo de un desalojo de esta manera que dices, pues pueda repercutir incluso en alimentar algo que de otra manera pues podría venirse abajo. En fin, es una complicación importante porque no estamos todavía muy acostumbrados a toda esa conectividad que hay ahora y que a veces... Ya digo, a mí me parece que se sobrevalora o se le da demasiada importancia porque lo realmente notorio es que haya gente que vaya allí físicamente, que esté dispuesta allí a pasar la noche. A mí que alguien en una hora de 200 clics en el ratón y se apunte a no sé cuántas cosas, bueno, pues me parece bastante más barato, entre comillas, claro, que tomar alguna iniciativa de molestarse por hacer cosas. De que prohibido estar en la Plaza del Sol, prohibido, o sea, después de eso lo prohibieron, y de 2.000 pasaron a 12.500 personas. Sí, sí. O sea, y ahora han prohibido, además, esta misma tarde iba a haber una manifestación de estas personas y la Junta Electoral Provincial de Madrid ha dicho que no, que eso no se puede hacer porque puede crear tendencia de voto y puede afectar a las elecciones. Lo que pasa es que, claro, que son gente que no juega con las reglas del sistema. O sea, que el prohibido o no prohibido es lo de menos. O sea, que quiero decir que ahí no va... la señora votante del PSOE que va a volver a votar o la votante de tal, son personas que están contra el sistema, que están contra la policía, que están contra esas formas de esclavitud o de opresión que está ejerciendo el Estado. Oye, antes de ir a publicidad, ¿creéis que hay algún partido político detrás de estas manifestaciones aparentemente voluntarias, sin ningún tipo de creencia política, religiosa, etcétera, o no? Yo pienso que en principio no debe haber ningún partido político, o no creo que haya ningún partido político, pero vamos, todos los partidos políticos o varios están en este momento viendo cómo consiguen influir o a quién conocen dentro de este movimiento para ver si pueden de alguna forma reconducir la situación hacia su territorio, ¿no? Sí, yo pienso más o menos lo mismo. O sea, esto en principio... Hombre, no digo que no sea gente organizada, que sí lo es, Evidentemente es muy difícil hacer algo desde el punto de vista personal, ¿no?
Sí son gente organizada, pero no en ninguno de los partidos clásicos, y con, digamos, muchos partidos que incluso son extraparlamentarios, ¿no? Y sí es verdad que a eso se irán uniendo partidos políticos, claro, e incluso pues se intentará desde los partidos mayoritarios también ver cómo se puede canalizar eso, ¿no? Porque evidentemente para el Estado siempre es problema aquello que no está controlado o que no está organizado dentro de los cánones establecidos, ¿no? Porque nunca se sabe por dónde puede salir, ¿no? Hasta un mitin que iba a dar Zapatero el día 20, si no me equivoco, cerca de allí, de la Puerta del Sol, lo han trasladado. Iban a dar un mitin en la Plaza Mayor, que está a 50, 100 metros, y entonces lo han trasladado, lo han llevado a IFEMA para... Porque ya... Quizás por lo que más llaman la atención estas elecciones, porque al final la traca de los dos partidos principales va a ser en Guadalajara, ¿no? Cosa insólita. Ya, sí, sí. Bueno, señores, nos vamos a ir a publicidad y a la vuelta seguimos hablando de este y de otros asuntos aquí en este debate público de hoy. Bueno, aquí estamos de nuevo con todos ustedes para debatir otros asuntos. Parece que en Alemania se tiene la creencia de que aquí en España nos prejubilamos pronto y además tenemos más vacaciones que ningún otro país europeo. Les digo esto porque la primera ministra alemana ha pedido que países como Grecia, España o Portugal no puedan producirse jubilaciones antes que en Alemania, y además que todos se esfuercen un poco más. Ha dicho también que no podemos tener una divisa común y que unos tengan muchas vacaciones y otros muy pocas. A la larga esto no funciona. Bueno, yo no sé en Alemania no sé si lo sabéis, cuántas vacaciones tienen. ¿Quiere decir que tienen un mes al año? O las mismas que en España. O sea, estos son demagogias que siempre se utilizan y luego cuando las sumas, pues al final salen los mismos días, ¿no? Es muy parecido en todos los sitios, porque se ha copiado siempre unos de otros, ¿no? O sea, vamos, yo que me dedico al sector de la enseñanza, siempre están en el rollo de que en España, si tenemos más vacaciones, y claro, en Alemania tienen 20 días de vacaciones, ¿no? Nosotros tenemos 2 meses, ¿no? Y dice, ¡ay, qué escándalo! Ya, pero es que luego las tienen repartidas a lo largo del año. Los días lectivos son prácticamente los mismos. O sea, dice, no, es que los profesores tenéis 2 meses de vacaciones. Ya. Y los de la sanidad, y los jueces, y mogollón de gente. Lo que pasa es que no las tienen distribuidas de la misma manera que nosotros. Entonces, claro, muchas veces es pura demagogia el asunto, ¿no? Entonces, en Alemania, pues eso, las vacaciones de un trabajador pues son 28 días, como aquí. Lo que pasa es que no las tienen de la misma manera, etcétera, ¿no? Ese tipo de cosas. Pero esto se utiliza demagógicamente siempre para presionar y para recortar luego en Alemania vacaciones. O sea, esto ahora se mete con España para que la recorte España y luego se aplica la inversa para recortar en Alemania, ¿no? Porque, claro, no están discutiendo rebajar la edad de jubilación a los 58, cuando se estaba discutiendo a los 60, sino subir a los 67, como en España, ¿no? Y esa es la demagogia que se utiliza en todas estas cosas, ¿no? Y de todas maneras, coincidiendo en que efectivamente se subrayan algunos de estos puntos para hacer ver que efectivamente quien paga manda, ¿no? De alguna manera, hay que significar que el tema de esta organización social tiene una repercusión económica evidente. Y voy a poner un ejemplo, ¿no? Durante los años 80 se presionó muchísimo a Japón por parte de todos estos G no sé cuántos para que aumentase sus importaciones, porque tenía un superávit comercial enorme, ¿no? ¿Y qué pasó? Yo estuve aquí en Asturias en alguna reunión con responsables de corporaciones japonesas que decían, queremos importar, ¿no? Díganos ustedes que pueden vendernos porque queremos importar más. Y aumentaron las importaciones y como consecuencia de eso aumentaron el superávit, porque lo que hicieron fue dejar de producir aquello que fabricaban dejar de producir aquello en lo que no eran eficientes y pasar a producir otras cosas, ¿no? Y entonces los demás países se dieron la cuenta de que tenían que haber pensado en otra cuestión, que los japoneses tenían pocas vacaciones, que su cultura les llevaba a no gastar la renta, y todavía hoy en día se ven algunas noticias por los periódicos del ministro japonés de tal cosa, se va de vacaciones a Suiza, eran
digamos, informaciones ejemplificadoras o ejemplificantes para que los japoneses entendiesen que no era un mal ciudadano el que hacía gasto y el que lo que se trataba era de que gastasen una mayor parte de la renta nacional, ¿no? Entonces, bueno, por ahí cuidado, porque bueno, hay también sus componentes, e incluso extendiéndolo mucho podríamos llegar al tema de China, porque en China, por ejemplo, gastan una proporción muy pequeña de su renta. Eso se puede mantener gracias a un sistema dictatorial, etcétera, etcétera, ¿no? O sea que el ahorro forzoso, la formación bruta de capital que se está haciendo en China, el dinero que después viene a comprar nuestra deuda o la norteamericana, está muy relacionado con que los ciudadanos tengan más o menos vacaciones o la posibilidad de comprarse un coche o muchas historias, ¿no? Es que, imaginaros que se reduzcan las vacaciones. ¿Qué sectores saldrían mal parados? Todo el turístico, ¿no? O sea, hoy 2 días que le quiten de vacaciones a la gente, ¿qué repercusión va a tener eso todo en la Costa del Sol? Que es uno de los motores de la contratación de personal. O sea que, bueno, son cosas... Sí, decía que hoy que estoy en plan literario, hay una novela de Wenceslao Fernández Flores que tiene su humor y esa retranca. Esa novela fue ganadora del premio Nadal pues hace un montón de años, se titula Las 7 columnas, y el argumento se basa en principio en que un eremita logra que se quiten los 7 pecados capitales del mundo, ¿no? Y a partir de ahí, pues un poco kafkiano, se va viendo todo el desmoronamiento económico que se produce como consecuencia de que no existen los pecados capitales, ¿no? Bueno, hablamos de elecciones, si queréis, porque, como decíamos antes, esta es la última tertulia ya antes de esas elecciones del 22 de mayo. Yo creo que, lejos de lo que ha ocurrido en otras elecciones anteriores, donde la alternativa era si esta vez seguirá gobernando el PSOE con Izquierda Unida o ganará el PP, pues en esta ocasión interviene un factor más, que es Foro Asturias, y eso hace probablemente que, como lo estuvieron a principios de este año muchos periódicos, vuelvan a estarlo este día 22, la prensa nacional incluso, sobre Asturias, ¿no? Planten sus miradas aquí por ver lo que puede pasar y lo que pueda conseguir Cascos y si puede llegar a ser presidente del gobierno regional. No sé qué, si tenéis varita de adivino o bola de adivino vosotros. Sí. Puede pasar cualquier cosa, pero el problema es eso, la inmoralidad absoluta, ¿no? Entonces, hace un montón de tiempo que se estuvo discutiendo lo de ponerse de acuerdo sobre los tránsfugas para no tal, no sé qué. Sigue igual. Sigue absolutamente igual. Entonces, claro, ahora mismo cualquier parrilla de números que se tire encima de la mesa, nadie podría decir exactamente qué es lo que puede pasar, porque como luego depende de acuerdos, vamos a calificarlos de inmorales, porque son acuerdos puramente económicos, de presiones, de cosas absolutamente turbulentas, pues puede llegar a acuerdos de lo más estrambóticos posibles, ¿no? Con lógicas que no tienen que ver pues con la lógica de los ciudadanos, ¿no? O sea, puede haber una mayoría pues en una línea y pactos antinatura que dan otra por cuestiones absolutamente económicas, ¿no? Y eso pues es lo que se viene haciendo desde hace mucho tiempo. Y como no se le pone freno a eso, pues claro, cosas tan normales como que la lista más votada tenga que ser la que gobierne, que no se pueda bloquear los presupuestos simplemente por una cuestión de fastidiar, ¿no? Etcétera, etcétera. Pues claro, eso no se le da soluciones, que era precisamente lo que podría dar a una cosa, digamos, más dinámica desde el punto de vista político, ¿no? Entonces, bueno, se pueden hacer cábalas, pero siempre y cuando no aparezca algún interés estrambótico por ahí que lleve a cualquier tipo de acuerdo, ¿no? O sea, que Cascos gobierne con Izquierda Unida, pues podría ser perfectamente, ¿no? Hombre, dado lo que hemos visto, y hay ejemplos por ahí a maza, o sea, hay cantidad de ejemplos, Izquierda Unida estuvo gobernando con el Partido Nacionalista Vasco, y sin ningún problema, y nadie veía ningún problema, ¿no? O sea, y tal. Aquí en algún ayuntamiento ha pasado algo parecido, ¿no? O sea, entonces, bueno, o sea, son lógicas que no tienen lógica, ¿no? Porque precisamente falta un comité ético que diga, esto no es ilegal, no es
posible llevar a este señor a juicio, porque realmente no, pero esto es absolutamente inmoral que ocurra. Pero la aritmética política es compleja, ¿no? Y yo creo que los resultados de las elecciones no se van a saber ni el domingo, ni el lunes, ni el martes, y se tardarán unos días en ver cómo se van sumando voluntades, ¿eh? Y realmente es complejo el ver, y creo que el juego puede ser muy amplio, y seguramente que cabría pensar además en soluciones imaginativas, ¿no? Me estaba viniendo a la mente cuando hablabas de esa situación tan calamitosa que hubo aquí en España justo después de solucionar los primeros problemas de orden político, y en plenos años 70 con la crisis económica, pues Enrique Fuentes Quintana, que pasó un par de años por la política, ¿qué hizo? Pues bueno, alguien que era consciente de que nos enfrentábamos a la posibilidad de ir a una economía a la sudamericana totalmente incontrolable, habló con sus amigos o con la gente que conocía responsable de todos los partidos políticos, de los sindicatos, les dijo, oye, mira, esto es gravísimo, tenemos que buscar algún acuerdo, vais convenciendo por favor a vuestros líderes, y bueno, efectivamente, pues al final todos tuvieron que concurrir allí y hacer un esfuerzo enorme por realizar unos pactos que yo creo que son modélicos en el sentido de que, bueno, hubo gente que renunció, y sus organizaciones, a muchísimas cosas por conseguir una estabilización importante, ¿no? Hombre, eso seguramente sería demasiado pedir, ¿no? Pero también, digamos que en el caso de Asturias, tú lo apuntabas, se da una cuestión que es que no existimos, no estamos en el mapa, ¿no? Como dice la canción aquella, ¿no? Y realmente, bueno, solo hemos entrado un poco en el mapa a raíz de la irrupción de cascos, de Foro Asturias y demás. Porque yo he vivido la situación de ir a dar clase a Madrid, por ejemplo, con un consejero o un exconsejero en la cárcel, y que la gente en la universidad, que se informa, que lee los periódicos, que tal, no sabía nada, ¿no? Entonces al final dice, hombre, sí es verdad, un día había ahí en una esquina el periódico, no sé qué, de qué es y tal. Y dices, no, pero de verdad que hay dos altos cargos del gobierno en la cárcel. Sí, bueno, pues, es decir, gente informada y demás no sabía nada acerca de esa cuestión en Asturias, ¿no? Entonces, claro, estamos ya en un tema que sería el ético y en otro tema que sería, es decir, qué se sabe o qué no se sabe de lo que hay, y después la repercusión también que todo tiene en todo, ¿no? Es decir, Asturias, lo que pase fuera de Asturias va a influir en Asturias. Hay componentes aquí de distintos ámbitos, no solamente autonómicos, sino estatales, y bueno, realmente parece que va a ser compleja ahí la solución, porque lo que da la impresión es que no se sabe cuáles van a ser exactamente los resultados, pero vamos, que sean unos resultados en los cuales buscar una combinación de gobierno puede ser complicadísimo. Por cierto, y ya que mencionas el tema de la Operación Marea, ¿por qué creéis que ha tenido tan poca trascendencia? Hoy vemos en la prensa, todos estos días hemos visto en la prensa la transcripción de las conversaciones, en fin, el tema parece que amenaza con ser bastante grave, que puede haber una trama, no simplemente un caso aislado, como se nos dijo en un principio. Sin embargo, es verdad que apenas sí tiene repercusión. Cuando lo de Camps, por ejemplo, en Valencia, con unos trajes, pues estamos todos los días con ello en la portada de los periódicos nacionales. Pero yo plantearía el tema. Vamos a imaginar que absolutamente en ese caso no haya nada de carácter delictivo, es decir, por los tribunales. O sea, éticamente no es para que esas personas estén inhabilitadas, no solo para el tema de la política, sino para la función pública. Y es más, aquí se ha apostado por un modelo que son la gente de confianza. O sea, la señora que sí parece que va a tenerlo muy bien, vamos, muy claro desde el punto de vista jurídico, porque en otras cosas hay eso que decíamos de que si fueron así, que es, hombre, es irregular, pero no es ilegal, etcétera, etcétera, que yo creo que van a intentar ponerlo todo por ahí, pero en otro caso es absolutamente delictiva, porque es haber aprendido el sistema y decir, bueno, pues ahora lo voy a hacer yo para mí, ¿no? Que ahí está lo del modelo, que es, cuando a alguien se le ocurre algo es porque lo ha visto, ¿no? Bien, entonces, bueno, pues esa señora, que es un cargo de confianza, ¿qué significa ser de confianza?
O sea, cuando se están cepillando el modelo funcionarial, cuando están diciendo que es que no valen los funcionarios, que tienen que nombrar de libre designación a la gente, porque claro, los funcionarios no hacen lo que dicen y resulta que les sale un caso de esos, ¿qué tendría que hacer el político de turno? Pues perdona, si eres de tu confianza, tu ojo clínico, pues lleva a que tú tienes que dimitir, chavalín. Es que no hay discusión posible. No es una cosa de delictivamente, evidentemente tú estás impecable, o sea, tú no has hecho nada, jurídicamente no hay nada que decir. Ahora, éticamente tú has apostado por un impresentable y pues tú tienes evidentemente que responder desde el punto de vista de la conducta ejemplar para los ciudadanos. Efectivamente, yo creo que se ha mantenido aquí un discurso en Asturias muchas veces de ser ejemplo de muchas cosas y demás. Precisamente aquí pues estamos siendo ejemplo de lo contrario, pero tapándolo lo más posible, ¿no? Y de hecho una cosa que a mí me sorprende es cómo no está en el debate político en la campaña, ¿no? De hecho, hasta ahora prácticamente pues los únicos que han hecho referencia a estas cosas han sido Rafael Palacios y Álvarez Cascos, ¿no? Pero bueno, el Partido Popular, por ejemplo, es que no ha citado para nada todos estos temas que, repito, los altos responsables de los de nivel 30, como se decía aquí antes. Sí, hombre, que alguna explicación merece eso, ¿no? Realmente es inusitado, yo creo, el caso ese que se está dando, que esté todavía su júdice, que estemos pendientes de más cuestiones, pero hombre, todos sabemos que realmente hay empresas que tenían una articulación muy vinculada a ese modelo, ¿no? y que no podrían existir, como se ve, porque incluso ya han ido cerrando instalaciones en otro modelo o con la falta de ese modelo, ¿no? Pero bueno, ahí seguramente pues el hecho de que haya pues gente o responsables de uno y otro lado que hayan podido estar en la misma jugada, pues da lugar a que todos miremos a otro lado y sigamos adelante, ¿no? Es que es el modelo, o sea, que ha utilizado todo el mundo. O sea, es que aquí, o sea, en el tema de los contratos, o sea, es que nadie puede decir nada. O sea, todo el mundo en la administración lo ha hecho. En todas las administraciones, sean del signo que sea. ¿Por qué? Porque había un modelo, o hay un modelo obsoleto para muchas cosas, y por ahí se ha ido abriendo el cauce. O sea, ¿cómo nadie puede decir nada del control de cuentas? Cuando resulta que han pasado todos a fundaciones, a empresas municipales, a rollos de esos que están, bueno, que todavía tienen el morro de discutir de si son objeto de auditoría o no. O sea, claro, se empieza por una cuestión de gestión que dice, no, es que los ayuntamientos no pueden gestionar el transporte público. Pues entonces sería para llevar a la reflexión, bueno, igual lo que tenemos que privatizar es la alcaldía, contratar una empresa para que lleve la alcaldía. Igual ese es el modelo, ¿no? Y asunto, ¿no? Pero no, se acepta el asunto, se hace una empresa que supuestamente ya no es del ayuntamiento, parece como que es una empresa privada. Luego se contrata a una persona para gestionarla, claro, que es, claro, a dedo. Con un sueldo, evidentemente. Claro, como es altamente un técnico sacado de dónde, o sea, qué currículum de gestión de transportes tiene, ¿no? O sea, no sé, cosas ya que no se sostienen de ninguna manera en el propio discurso, ¿no? Y luego encima están fuera de la auditoría del ayuntamiento, o sea, ya el interventor del ayuntamiento no tiene posibilidades de, bueno, vamos a aceptar pulpo como animal de compañía. Pero luego, si esa persona, el gerente de la empresa, hace una pifia, pues el señor que lo hizo, el alcalde en cuestión, Coimes debería ser inhabilitado políticamente, porque él es el que ha apoyado ese modelo y el que le ha dado la confianza. Entonces, si tú le das la confianza y luego resulta que era un chorizo, pues, hombre, tú tienes una responsabilidad, vale, no jurídica, porque bueno, pero como mínimo política. Por lo mínimo política, claro. O sea, ese es el tema. Ay, de todas maneras, yo yendo un poco por otro
derrotero, pero que antes apuntabas algo acerca de los funcionarios, diría que hay muchos funcionarios que incluso han tratado de controlar estas cuestiones y que han tenido enormes problemas. Que la gente sea consciente que los funcionarios más honrados y que han querido poner cortapisas a estos desmanes, en las más de las ocasiones han tenido problemas laborales serios. Pero que, a ver, o sea, personalmente se puede cuestionar a cualquiera, por supuesto, pero de modelo, y yo ahí soy hegeliano hablando de lo de antes, el modelo de funcionario es el que puede garantizar el mínimo funcionamiento del Estado, porque es que es lo que hace personas independientes, o sea, o digamos en general, no uno por uno, porque cada uno tiene su ideología, su tal, pero precisamente el hecho de que una persona está ahí, tiene su sueldo independientemente del partido que esté gobernando, tiene su carrera profesional independientemente del partido que esté gobernando, tiene tal, pues hace que diga, oye, no, esto no es así, yo no acepto esto. Mi dignidad tiene otro nivel, ¿no? Perdonadme que vaya muchos años atrás y no en un tema específicamente de gasto, pero hay un caso paradigmático en esto que decimos, ¿no? Que es el caso del desastre del camping de Biescas. En ese caso, el permiso para la instalación del camping inicialmente fue denegado porque hubo un ingeniero del gobierno de Aragón o de la Confederación, no recuerdo, pero hubo un funcionario que denegó el permiso y explicó que podía pasar lo que después pasó. Con una probabilidad mayor o menor, pero dijo que podía pasar aquello. Bueno, pues hubo un político que firmó la autorización. Murieron más de 100 personas y ese político no fue a la cárcel. Pero aquel funcionario tuvo enormes problemas por no firmar aquel permiso en su día, ¿no? Bueno, pues son cuestiones que resultarían chocantísimas en cualquier otro país, ¿no? Estados Unidos, que está aflorando ahora mucho aquí, sobre todo a partir de la detención del director gerente del FMI y demás, hay una cuestión básica, que es que cuando algo se paga con dinero público, cuando un informe, un estudio se paga con dinero público, eso está a disposición de todo el mundo. Y se sabe perfectamente quién ha hecho algo y quién no ha hecho. Y quién no ha hecho. Con lo cual, al final, si hay una duda de estas, se sabe perfectamente. Mira, y había un informe que decía que podía pasar no sé qué. Y aquí está, en Internet, ¿no? Entonces, claro, aquí a veces hay un oscurantismo, hay una serie de cuestiones en los procedimientos de gasto de las administraciones, en las inversiones. Bueno, hay auténticos desmanes y cuestiones que entre unas y otras se van sustentando, ¿no? Es como si fuésemos poniendo una serie de piezas que independientemente ninguna tendría sentido, pero agrupándolas todas, pues no hace falta esta pieza para sostener la otra y la otra para poner encima y para poner al lado y debajo, y ahora nos encontramos con que de repente, oye, pues hacemos un superpuerto, luego nos hace falta para llenarlo poner ahí una regasificadora, después resulta que necesitamos poner centrales de ciclo combinado y redes de alta tensión, no sé cuánto más, y al final resulta que cuando llegan las empresas y dicen no, es que no nos resulta conveniente invertir porque hay mucha potencia instalada y no vamos a poner las centrales de ciclo combinado. Bueno, pero todas las demás piezas que se pusieron en ese encaje quedan ahí. O sea que no solo es ya lo que se gaste pagando precios excesivos, sino a veces el dilapidar recursos con el cuento de la lechera detrás. Hay una cosa que se acepta por todo el mundo y como normal y tal, que son pues todos estos regalos de Navidad o cenas de Navidad que se hacen en la administración, por ejemplo, lo hacen también las empresas y tal, etcétera, que es la misma cuestión que podría plantear. Y resulta que se va y con dinero público vas a una comida. No se da uno cuenta que por una parte uno está entrando en corrupción en la medida que vas a algo pagado con dinero público, cuando vas a un tema particular que es cenar, y dos, que es todavía mucho más grave, que lo están pagando con tu dinero, que no te lo suben en el sueldo, o sea que por 25 o 30 euros estás aceptando el que no te suban el sueldo. Y digo que se puede trasladar a la empresa privada porque también se hace eso de las cestas cuando uno lo que tenía que decir es, oye, yo que quiero un par de tabletas de turrón y un jamón, dame los 30 euros o los 50 euros en el sueldo y ya me compraré yo lo que quiera, ¿no? Pero entramos todos en eso que tiene que ver con patrones culturales y tal, no es simplemente una cuestión de... o sea, se ve como normal, ¿no?, el asunto.
Bueno, señores, nos quedamos sin tiempo. Tenemos que ir despidiendo ya este debate. Antes de despedirnos, como siempre, recordarles varias cosas. La primera, que el próximo 22 de mayo vamos a estar con ustedes haciendo un programa especial, como no podía ser de otra forma, en directo, por supuesto, desde las 8:30 de la tarde, contándoles lo que dé de sí la jornada electoral y, sobre todo, ese recuento de votos que se producirá a partir de las 8 de la tarde. Se lo vamos a contar aquí con diferentes expertos, con tertulios, representantes de partidos políticos que van a estar debatiendo con nosotros, así que les esperamos. Ustedes son la parte principal de este programa, porque además ya les anticipamos que pueden ustedes enviarnos sus opiniones, sus críticas, sus quejas, sus sugerencias, sus ideas a una dirección de correo electrónico que es opine@teleasturias.com, o que esa misma noche incluso podrán llamar por teléfono. Les facilitaremos el teléfono en repetidas ocasiones para que den su opinión absolutamente en directo. Eso es lo que queríamos contarles, pero además decirles que hoy despedimos esta tertulia en la línea de ir entrevistando a diferentes candidatos de partidos políticos con una entrevista que hemos realizado esta misma mañana, en este caso al candidato de Foro Asturias, a Francisco Álvarez Cascos. Con ella vamos a poner el punto y final hoy a este debate, no sin antes agradecer a Román su presencia aquí, a José Alba, al profesor también, por estar aquí. Muchas gracias a todos ustedes, muy buenas noches, y se quedan con esa entrevista que grabábamos en Villaviciosa este mismo día. Estamos en Villaviciosa, donde en este día hemos vivido un acto más de los muchos que está llevando a cabo Foro Asturias, con Francisco Álvarez Cascos a la cabeza. ¿Cómo está yendo esa campaña, don Francisco? Pues es una campaña muy intensa, especialmente para los que estamos promoviendo la cercanía, estamos promoviendo el contacto personal para que los asturianos sepan quiénes somos los candidatos de Foro Asturias, cuál es nuestro programa, cuál es nuestra vocación de diálogo y, sobre todo, para que sepan que somos personas de fiar, en las que se puede confiar el próximo domingo para que no se provoque un nuevo fracaso, apostando por aquellos que suelen tener como norma de conducta incumplir lo que prometen. ¿Qué le parece esa campaña que se está desarrollando, acampadas, movilización de cierto sector de la población en torno a pedir una democracia real? Pues ni es oportuna ni es espontánea. No es oportuna porque en vísperas de estar todos los ciudadanos convocados a las urnas, salir a pedir democracia, pues es una especie de sarcasmo, ¿no? Hay una gran hipocresía en la reivindicación que se hace, porque la expresión de la democracia no puede ser otra que ejercer el derecho de voto que tenemos cada uno. Y segundo, no es espontánea. Movilizar a la gente, los que llevamos en este trabajo de la política y en esta dedicación, movilizar a tanta gente necesita una logística muy complicada y, por lo tanto, hay que buscar quién está detrás. Y para saber quién está detrás, la pregunta es ¿a quién beneficia? Pues beneficia a los perdedores. Los que están embarrando el campo son siempre los que van a perder las elecciones y, por lo tanto, busquemos las pistas en el entorno del Partido Socialista Obrero Español y encontraremos a los responsables de esta movilización provocada. En Asturias ha dicho hoy el presidente Areces que Foro Asturias pretende sacar perras por todos sitios, privatizando servicios públicos, ¿no? Habla, por ejemplo, de la TPA y de otros. El único que ha sacado perras, que se sepa, es el señor Riopedre, la señora Otero, la señora Renedo y una serie de amigos suyos, que además se han llevado el dinero de una manera que ha obligado a la justicia a intervenir. Y el señor Areces todavía no ha dado ninguna explicación. Y si es un escándalo que haya funcionarios o políticos que practiquen la corrupción, es mucho más escandaloso que haya políticos supuestamente democráticos que no den explicaciones en el Parlamento, que los hayan echado en su partido por este tipo de escándalos y que ahora pretendan irse de rositas. El señor Areces es responsable del mayor escándalo de corrupción que ha vivido el Principado de Asturias. Y por muchos discursos que haga contra los demás, distrayendo a la opinión pública, de momento 46 millones de euros se han desviado a 2 empresas amigas suyas. Y de esos millones de euros, unos cuantos cientos de miles están acreditados en las cuentas de las personas que están imputadas por la justicia. De eso es de lo que tiene la obligación de dar explicaciones el señor Areces. Habla usted de austeridad y una de las medidas sería, no sé si privatizar o exactamente qué haría con esa radio-televisión pública del Principado. Probablemente antes que la austeridad esté la necesidad. Asturias no necesita medios públicos de comunicación.
El Principado de Asturias no necesita ningún órgano para ensalzar las vanidades del gobernante de turno. Y por lo tanto lo primero que hay que hacer es dedicar los recursos públicos a aquello que importa e interesa a los asturianos. Y además, una vez que uno los recursos públicos los concentra en lo que es necesario, hay que hacerlo sin despilfarro. Que Asturias y los asturianos en estos momentos tengan grandes necesidades para políticas sociales, para inversiones productivas, y nos esté costando 35 millones la TPA, pues es un ejemplo de despilfarro en una actividad innecesaria como son los medios públicos de comunicación. La regulación del sector significó además la concesión de una serie de licencias a empresas ligadas al Partido Socialista y por contra que algunas, como esta casa Teleasturias, no pudiera continuar emitiendo al menos en digital. ¿Hay alguna solución para eso? Pues sí, hay una solución, y es que los políticos democráticos respeten el Estado de Derecho, porque las concesiones de servicios públicos, las concesiones de licencias de radio y televisión pública no son discrecionales, son decisiones regladas que tienen que ampararse en el derecho, que tienen que facilitar la concurrencia, que tienen que facilitar la competencia y que tienen que ser repartidas y asignadas a aquellos que se lo merecen por razón de la calidad de su oferta y no por razón de la afinidad de sus titulares. Con Foro Asturias eso se ha acabado, por eso están todos contra Foro Asturias. Todos los que han estado apoltronados, todos los depredadores del presupuesto de los asturianos que quieren seguir 4 años más beneficiándose unos pocos a costa del conjunto de los asturianos, se están movilizando en contra de Foro Asturias, y yo creo que esa es una prueba más de que quien va a ganar las elecciones el domingo es Foro Asturias, y que el esfuerzo que tenemos que hacer es concentrar al máximo los votos en Foro Asturias para que la mayoría sea suficiente para no depender de los demás, es decir, para no depender de los que no quieren el cambio, sino quieren que todo siga igual 4 años más. Por último, no sé si teme a las encuestas, le hace mucho caso, piensa que están manipuladas. ¿Qué último mensaje le daría a los asturianos? Pues mire usted, yo hago mía una frase famosa de Churchill: yo solo me fío de las encuestas que manipulo yo mismo, y como no es el caso, pues ya sabe usted que no les presto ninguna atención. Y en cambio me importa mucho más el contacto directo con la gente. Yo escucho a la gente, dialogo con la gente y sé lo que piensa la gente. La inmensa mayoría de los asturianos quiere, desea y reclama el cambio, y Foro Asturias es la única alternativa política que se compromete con el cambio en Asturias. Espero que el próximo domingo podamos recoger la respuesta en términos de confianza y de votos de los asturianos. Muchas gracias.